Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a trabajar con historia. Bien, vamos a abrir el libro de historia en la página, ahorita se los proyecto, en la página 28, por favor. Bien, les voy a leer, vamos a hacer un resumen y vemos de qué manera acomodamos el resumen, ¿sale? El tema es, del bloque 1, un vecino en expansión. Y el subtema es la separación de Texas. Al iniciar la década de 1830, la situación de Texas era preocupante. Año con año cruzaban la frontera miles de estadounidenses que se instalaban de forma ilegal en aquel territorio sin que el gobierno pudiera impedirlo. Los colonos desafiaban las leyes de la República y a las autoridades mexicanas y muchos de ellos deseaban separar a Texas de México. En la década de 1830, México no estaba como lo conocemos ahora. El territorio de México era muchísimo más grande, más extenso. Ahorita sabemos que Texas es de Estados Unidos, pero antes Texas pertenecía a México, al igual que Nuevo México, que es otro territorio de Estados Unidos, este, otros dos que no recuerdo. Bueno, entonces imagínate, México de estar como así, como lo vemos en el mapa con la botita, estaba muchísimo más grande, porque esos territorios, los primeros estados de Estados Unidos, que están en el norte de nuestro país, son los que tienen la extensión territorial muy grande. Entonces, imagínate, México era muy, muy extenso. ¿Qué pasa? Empezaron a emigrar personas de Estados Unidos hacia Texas, así como ahora nosotros lo hacemos o las personas que no encuentran trabajo aquí o por diferentes situaciones tienen que emigrar hacia Estados Unidos. En la época de 1830 así era, solo que era de manera contraria, los estadounidenses inmigraban hacia México. Entonces, y de forma ilegal, obviamente, no tenían papeles. Entonces, ¿qué pasaba? El gobierno se preocupó, quisieron impedirlo y pues no funcionó. Vamos a ver por qué. A finales de 1835, el Congreso decidió convertir al país en una república centralista. La semana pasada les dejé investigar sobre los centralistas y los federalistas. Esto causó descontento en algunos estados y sirvió de pretexto a los colonos tejanos para consumar su propósito. Así que se declararon independientes, argumentando que ellos habían jurado la Constitución Federal de 1824 y no estaban obligados a ser parte de un país que había cambiado su forma de gobierno. Antes, el gobierno era federalista. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice el gobierno? Vamos a convertir al país en una república centralista, hacer como un cambio de gobierno, no es como ahora que cambiamos de un partido a otro, no, era todo un cambio y más drástico. Y ya antes era muy difícil cambiar ideologías, formas de pensar de las personas, porque lo que se hacía era para todos y el momento de cambiar, pues fue una revuelta muy grande. ¿Y qué pasó? Los tejanos, los que vivían en Texas, de ahí se agarraron, dijeron, no, o sea, nosotros somos federalistas, ahora tú nos quieres convertir a centralistas y pues de ahí se agarraron para poder independizarse. A principios del siguiente año, el entonces presidente de México, Antonio López de Santa Anna, marchó al frente del ejército hacia Texas con la intención de someter a los colonos rebeldes. Tras algunos triunfos como la toma del fuerte de El Álamo, fue derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto. En abril de 1836, mientras estaba prisionero, firmó un acuerdo en el que aceptaba la independencia de Texas y ordenó la retirada de las tropas mexicanas. Este presidente de la época, que fue Antonio López de Santa Anna, espero después tener una clase para platicarles de cómo fue su gobierno, fue el presidente que más duró en el gobierno, en el poder. Él terminaba su gobierno, antes no era por sexenio, no era por 6 años, obviamente tenía que haber votaciones o demás,
Y se volvió a postular y ganaba y ganaba y ganaba. Pero no era porque la gente lo eligiera, sino porque él se ponía en el poder. Entonces, ok, cuando quisieron los tejanos separarse de México y hacer una Texas independiente, que no dependiera de México, que no fuera parte de, pues el presidente dijo no, marchó frente al ejército y demás para empezar a ganar ese territorio de nuevo y pues perdió. Lo capturan y para que lo dejara libre, ¿qué fue lo que hizo? Firmó. Real, o sea, literalmente regaló ese pedazo de estado, que regaló Texas. Falló a la nación porque un presidente jura cuidarla y protegerle de todo. Literalmente la vendió por su vida, porque si no, pues obviamente lo iban a matar. El Congreso se negó. Sí. El Congreso se negó a aceptar este convenio y consideró que Texas continuaba siendo parte del país. El gobierno mexicano no tenía recursos para financiar una nueva campaña militar contra los separatistas. Finalmente, los tejanos declararon su independencia y formaron una república, pero en 1845 Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos, lo cual generó un conflicto entre ambos países. ¿Qué pasa con el Congreso? El Congreso es quien hace las leyes del país. El Congreso dijo, no, no podemos aceptar esto que tú estás firmando, presidente López de Santana. Texas sigue siendo parte de nuestro país, de México, pero como siempre en la historia, México no tenía los recursos monetarios para hacer campañas militares, para que los tejanos no se volvieran rebeldes y decir, no, o sea, Texas sigue perteneciendo a México, no podían financiar todas estas campañas, entonces quien entró ahí muy inteligentemente fue Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a los tejanos, nosotros los apoyamos, nosotros los ayudamos con recursos, obviamente monetarios, de salud, de educación y demás, se los fue ganando, ¿y qué pasó? Texas se vuelve parte de Estados Unidos. Texas quería ser independiente, ya no ser parte de México, entonces se quería convertir, como quien dice, en un país. Imagínate ese pequeñito estado, un solo país. Ahí entró Estados Unidos muy inteligente y dijeron, no, nosotros te apoyamos. Se fueron con los estadounidenses y es por eso que ahora Estados Unidos pues tiene a Texas, más bien Texas pertenece a Estados Unidos. Y ahí empezó la fricción entre México y Estados Unidos. Ok. Continuamos. Desde su independencia de Inglaterra en 1776, la población de Estados Unidos creció considerablemente. Hacia principios del siglo XIX se había duplicado y continuaba en aumento, por lo que había miles de personas dispuestas a colonizar nuevos territorios, además de apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas. El gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. De este modo, sus fronteras se extendieron hacia los límites de Texas. Estados Unidos le pasó lo mismo que a México. Antes, como a nosotros, antes nos gobernaban los españoles, en Estados Unidos los gobernaban los ingleses. Es por eso que su lengua es el inglés y es por eso que nuestra lengua es el español. ¿Ok? Entonces antes Estados Unidos estaba gobernado por los ingleses, se separan, se independizan de Inglaterra y el territorio de Estados Unidos era muy, muy pequeño. Entonces empezaron a tener mucho más población, empezó a crecer y se empezaron a apropiar de territorios. Realmente Estados Unidos es muy grande porque, pues como quien dice, se ha apropiado o se ha robado territorio de otros países o de otros gobiernos, por ejemplo, pues en este caso Texas de México, como dice, Luisiana de Inglaterra y la Florida de España. Entonces, por eso Estados Unidos empezó a crecer. Siguiente. Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos provenientes de Estados Unidos
con la condición de que se respetaran las leyes del país y fueran católicos. No tardó en llegar un gran número de inmigrantes, lo cual originó que hacia 1834 vivieran en Texas 30,000 extranjeros y solo un poco más de 3,000 mexicanos. La diferencia entre ambos grupos estaba muy marcado. Estados Unidos en sí, su población original es muy poca. Toda la cantidad de personas que viven ahí son pluriculturales, es decir, personas que en su momento inmigraron de diferentes países, no solo de México, inmigraron muchos europeos, mucho latino, es por eso que hay una mezcolanza enorme de culturas. En sí, en Estados Unidos no hay una cultura como original, todo ha sido apropiación de diferentes culturas. Ay, que me quedé. Me perdí. Ok, ya. Los colonos extranjeros tenían costumbres propias, no hablaban español, no eran católicos y tenían esclavos, lo cual iba en contra de las leyes de nuestro país. En diversas ocasiones Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero el gobierno rechazó esa propuesta porque consideraba que vender una parte del territorio nacional era una traición a la patria. ¿Qué pasa? Cuando Texas todavía era de México, había muy pocos colonos mexicanos viviendo ahí. Entonces, ¿qué pasó con Estados Unidos? Ok, te voy a permitir que personas de tu país vivan en Texas, pero con la condición de que sean católicos y respeten las leyes. Oh, sorpresa, no hicieron ninguna de estas cosas, no eran católicos en su mayoría, no respetaban las leyes. Ahí decía, tenían esclavos, no hablaban el idioma, y pues todo esto iba en contra de las leyes de México en esa época. Por eso Estados Unidos le decía, véndeme Texas, véndeme Texas, véndeme Texas. Entonces cuando se empezaron a levantar, porque pues aparte de los colonos mexicanos que vivían en Texas, los inmigrantes que vinieron se empezaron a levantar en armas, se volvieron independientes y al final cumplieron su cometido, que era apropiarse de Texas. Bien, nos vamos a regresar. Ay. Ya me perdí. Nos vamos a regresar a la página 28 y vamos a subrayar. Vamos a hacer un resumen súper rapidísimo. Ya me perdí. Aquí está. Bien, subrayamos un vecino en expansión, la separación de Texas. Ponemos 1830. Texas. Bueno, la situación de Texas era preocupante. Miles de estadounidenses se instalaban de forma ilegal en aquel territorio. Los colonos desafiaban las leyes de la República y a las autoridades mexicanas. Todo eso. ¿Ok? Voy a poner más zoom. A finales de 1835, el Congreso decidió convertir al país en una república centralista. Esto sirvió de pretexto a los colonos tejanos para consumar su propósito, así que se declararon independientes. El entonces presidente de México, Antonio López de Santa Anna, marchó frente al ejército hacia Texas con la intención de someter a los colonos rebeldes. En 1836 estaba prisionero, ok. Mientras estaba prisionero, firmó un acuerdo que aceptaba la independencia y ordenó la retirada. Todo esto. Y en el último párrafo, el Congreso se negó a aceptar este convenio y consideró que Texas continuaba siendo parte del país. Finalmente, los tejanos declararon su independencia y formaron una república, pero en 1845 Texas terminó convirtiéndose en un estado más de Estados Unidos.
¿Ok? Le pones pausa para que subrayes todo. Nos vamos a la página 29. No es cierto. Sí, 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 es cierto. Okay, también vamos a subrayar eso. La guerra con Estados Unidos. Una vez que Texas se incorporó en Estados Unidos, este país buscó extender sus dominios. No se crean, esto no lo vimos. Olvídenlo. Entonces solo sería esto, chicos, por favor. Lo pueden hacer de manera de resumen, es decir, copiar todo lo que se subrayó. A manera de mapa conceptual ponemos el subtema, que es la separación de Texas. Puede ser en forma de araña, en forma de nube, el tema al centro y alrededor, el resumen de esto, obviamente un poco más resumido para que no quede tan extenso, un mapa mental, la manera de dibujo, representar todo este tema. O bueno, ya se los dejo a su criterio. Bueno, pues esto fue la clase de hoy de historia. Espero que hagan sus apuntes. No hay trabajo. Ah, sí, sí va a haber trabajo. Después de darle otra leída y de hacer el resumen, te dejo unas preguntitas. La primera pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú si fueras el presidente de esa época? ¿Hubieras dado ese territorio o no? Número 2, ¿cómo hubieras resuelto el conflicto de que los tejanos quieren independizarse de México? Y número 3, ¿a qué acuerdo hubieras llegado tú con Estados Unidos? Esas 3 preguntas las anotan tal cual se las estoy diciendo, ponen su respuesta y de esto sí quiero evidencia. Ya sea que me manden foto de pregunta-respuesta o en un audio pequeño, ¿sale? Pero todo esto en la libreta. Nos vemos.